Vamos a comenzar. Vamos a comenzar este cuarto martes de mes y hoy es un día extraordinario. Tenemos aquí, y me voy a callar porque le voy a dar la palabra a él, como siempre hacemos, al presidente del Centro Asturiano y presidente adjunto, que me dijo que vendría un poquito más tarde, es dilatado un poquito también el comienzo. Y gracias, Andrés, por estar aquí. Le doy la palabra al presidente. Buenas tardes. Pues sí, efectivamente la anuncié que vendría tarde, temí llegar más tarde. He cometido muchas situaciones para venir, no sé a quién le pasaré luego las facturas, pero bueno, aquí estoy afortunadamente porque me gusta estar siempre. Y cuando ya, ahora que Soledad nos amenaza, que en 3 meses no la vamos a volver a ver, pues entonces, claro, yo necesitaba perentoriamente estar aquí. Yo, sin esta inyección de ánimo que me dais aquí entre todos, y perdona que os tuté, no sé vivir ya. Es que ya soy independiente total de los actos de Soledad. Esta mujer que me ha cautivado con su forma de ser, con su forma de ser y con su persona. Su persona, principalmente su persona. Y luego todo lo demás son cosas que hace muy bien, pero mi primera valoración es la persona. Bueno, pues eso, que estamos abocados primero a la ola de calor que empieza mañana, dicen, así, pero que no digamos, uy, qué calor, porque entonces subimos más esa temperatura. Hay que, bueno, ya pasará, no hay problema, ya pasará, siempre ha pasado. Entonces, y luego vienen esas vacaciones, ese periodo estival, que yo deseo que sea muy reconfortante para todos. Hay que descansar, hay que cambiar un poco de aire, si se puede. Tampoco Madrid se pasa mal, en Madrid se pasa bien. Yo tengo que aguantar el mes de julio porque mi mujer es profesora muy afortunada porque siempre que hay oposiciones a ella le toca, no sé, dice que lo hace por sorteo, yo ya no me lo creo. Empiezo a pensar que no es verdad eso del sorteo, porque tanta suerte, Sin embargo, juega la primitiva y no lo toca nunca, yo qué sé. Bien, pues nada, que hoy es un día muy rico, todos, también en la segunda parte, pero hoy todos los que tenéis, yo no, es que me dicen sal y como no me atrevo a decir que no, salgo. Pero hay muchos rapsodas, muchos poetas entre todos aquí y hoy tenemos espacio, cancha para disfrutar. Me alegro mucho ver a muchas personas, a todas, y especialmente a alguno que se da con mucha limitación. Supongo que tienes otros quehaceres. Y bueno, pues nada, bienvenidos todos y vamos a disfrutar de lo que nos ofrezca Soledad. Buenas tardes. Bueno, es que me han contado, allá abajo en el portal, que estaba el delegado de Cultura y el presidente de la Asociación de Escritores de Murcia. Como no le conozco, encantado. Encantado. Yo vaya a la representación que nos ha enviado Murcia, Ya pueden estar orgullosos de lo que hay aquí. Bueno, supongo que habrá muchos más, pero lo que tenemos aquí es una maravilla. Y bueno, pues nada, que nos vemos muchas veces. Gracias, Andrés. Pues, queridos amigos, bienvenidos a los que vienen por primera vez, como es el caso de nuestro amigo cartagenero, Juan Antonio Pellicer. Tenemos en Cartagena unos amigos, grandes amigos Pellicer, militares también. Y bienvenido a este Salón Príncipe de Asturias. Y en octubre, el 22 de octubre, como
hemos hablado, presentarás aquí tu libro. Antonio, gracias por traerme al cartagenero y por venir tú. Habéis venido expresamente, tú de Cartagena y tú, Antonio, de Gijón. Pues bienvenidos y bueno, vamos a ver qué hacemos hoy y qué nos decís hoy también. A todos vosotros, gracias por estar aquí, todos los poetas, cantantes, músicos y público amante de la poesía que viene para escuchar. Bienvenidos y gracias por vuestra asistencia. Hoy es un día extraordinario. Celebramos la clausura del martes de la poesía. Siempre cuarto martes de cada mes. Todavía hay alguna confusión en el mes que trae 5 semanas y 5 martes. Todavía hay alguna confusión. Que ese cuarto martes no vienen y vienen el quinto, se encuentran que no estamos aquí. Pues, ¿qué más tenía? Ah, sí. Hoy traigo una sorpresa para todos los que vais a salir a recitar. Como no hay segunda parte, podemos ir más tranquilos, sin prisas, sin agobios en las recitaciones. Y una sorpresa, es este libro, El Trobo, de bolsillo, sí. Es un tocho bien grande, El Trobo. Pero lo importante de este libro es que lo ha escrito Ángel Roca. Muchos de vosotros sí que lo conocéis porque lo llamé para un concurso en la Casa de Castilla-La Mancha y la Cuervera de Plata, y lo ganó. Eso fue hace unos años. Este libro es El Trobo, cuyos orígenes se remontan a la Alta Edad Media. Encontró la razón de su fuerza en la cuenca minera de Cartagena y la Unión, donde obtuvo sus reglas, su evolución histórica y su acercamiento al mundo intelectual, artístico, poético y social, y desde donde ha cruzado las fronteras nacionales. Cartagena, Murcia, 2003. Ángel Roca es el maestro de los troveros, ha sido presidente de la Asociación Trovera durante muchos años, ha sido un gran amigo nuestro de toda la vida. Con él yo he ido, con la Asociación Trovera, yo he ido recitando también por allí, por los pueblos de Cartagena, en verano. Y ahora está muy mayor, ya no hace vida pública, pero yo quiero que se le reconozca con este libro. Bueno, va a ser solo para uno, porque lo voy a rifar a todos los que salgáis aquí, os voy a dar un número, a ver a quién le toca. Y lo siento, daría uno a todos, pero es imposible. Así que vamos a comenzar la velada poética. Y como siempre digo, quien quiera salir en primer lugar, adelante. Y que nos dice 2. Ángeles, si quieres tú, nos dices esas 2 que tienes preparadas, ¿vale? El primero que sale siempre dijo que le doy esa opción. ¿Te parece bien o prefieres salir después? No, yo porque una sí sería para después. No, las 2 juntas. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos. Pues este está dedicado al amor. Y dice así: el amor se acaba. Si no le dices un te quiero y no acaricias su cara, con el paso de los días el amor se acaba. Si no hay complicidad entre los dos y no os reís por nada, aparece el desapego y el amor se acaba. Si no te embriaga el olor de su piel y no te acercas a abrazarla, la relación se debilita y el amor se acaba. Si no te importa verla sufrir y no haces nada por consolarla, la pena se apodera de ella y el amor se acaba. Si no tiemblas de emoción cuando te acercas a besarla, hay que cambiar la rutina y si no, el amor se acaba. Si no valoras su sencillez
y el valor de su palabra, el cariño desaparece y el amor se acaba. Si no cultivas todos los días como si de una planta se tratara, la relación se marchita y el amor se acaba. Gracias. Bueno, este es el que quiero leer, que quería leerlo al final, pero bueno, pues al principio. En nombre de todos me he atrevido a hacerlo. Ya lo leí aquí una vez, pero hoy lo he creído oportuno, puesto que es el fin del curso, como diríamos. Damos las gracias al Centro Asturiano. Damos las gracias de todo corazón al Centro Asturiano, que nos permite reunirnos el cuarto martes de cada mes y recitar nuestras poesías con amor y entusiasmo. Gracias por darnos esta gran oportunidad, que hacemos entre todos un bonito recital, donde la cultura se convierte en poesía, todos aportamos nuestro granito de arena sin diferencia de edad. Gracias a su presidente y también poeta Andrés, que preside con interés y alegría de ver cómo se llena de gente la sala, que venimos de distintos puntos de Madrid cada día. Bueno, de Madrid en este caso de más tiempo, de más partes de... Gracias a su directora, una gran mujer, Soledad Martínez González Duarte, que dirige este evento con ilusión, lealtad, respeto y con mucho arte. ¿Qué puedo decir de ella si todos la conocemos? Una excelente poeta, escritora y una gran persona, llena de embrujo, elegancia y simpatía, dispuesta a ayudar a los demás a todas las horas. La han nombrado hija adoptiva de Asturias, título que se ha ganado a mucha honra y que defiende y lleva con orgullo porque tiene tesón, sabiduría de sobra. Gracias a todos los participantes y al público en general. Cada uno hace lo que sabe y en conjunto resulta un gran recital. Tenemos estilos diferentes y todos tienen su arte y su gracia, sobre todo los mayores de 80 años, que nos dan un buen ejemplo con su buena memoria y elegancia. Gracias por la parte que me toca, por su aplauso y atención. Esto lo he escrito para todos ustedes porque nace de lo más profundo de mi corazón. Mil gracias. Una cosa que vamos a ver cómo lo ventilamos eso, porque está documentado que ella es asturiana, así es que vamos a ver cómo ventilamos ese tema. Que diría el clásico, desfacer el tuerto. Exactamente. Asturiana adoptiva, pero la queremos como si fuese nativa pura. Gracias otra vez, Andrés. Y seguimos. Vamos a ver. Alfredo García. Vamos a escucharte y bienvenido, que hoy es la primera vez que vienes aquí, ¿verdad? Sí. Ángeles, toma tu numerito. El libro, no. Toma, Ángeles. El libro. Muy bien. Bueno, dice un proverbio ruso que cada paso que da el zorro se acerca más a la penetería. Y yo pues iba dando pasos, pero me he acercado aquí, he aterrizado, he venido con una amiga, Mayla, que me ha hablado de Soledad, de Romualdo, y mi vínculo suele ser la Casa de Castilla-La Mancha, el Centro Cultural, la Tertulia. Por cierto, hoy también era el último día, pero bueno, en ese dilema, digo, entre Guadalajara, que lo tengo ya muy visto, y Asturias, que lo tengo menos visto, he decidido venir por aquí. Gracias. Entonces, gracias a vosotros. Y quería leer simplemente, sencillamente, un poema de mi último libro, o el último libro, ya me falta uno para terminar mi carrera. Estoy decidido a concluir con el cuarto libro de poemas porque yo creo que todo lo que sea más resulta al final menos y uno se repite. Lope de Vega dicen que escribió 1400 obras,
de las cuales se conservan unas 300, y luego en las historias de la literatura aparecen 5. Al final todo se reduce a lo mismo. Quería recitar un poema. Ha valido la pena. Voy a barrer un poquito para adentro porque mi padre fue maestro rural y estuvo en mi pueblo como 39 años o 40, educando generaciones en ambientes un poco inhóspitos, un poco áridos y populares, pueblerinos también. Y yo creo que al final murió un poquito como de 2 cosas. Murió de cáncer, pero también un poco de ingratitud, porque eran los tiempos en que ya comenzaba a aflorar un poco el resentimiento y el odio, y yo he querido pues un poco tributarle este homenaje a mi padre Valero por tanta ingratitud. Desde el otero entrañable de los sueños, contemplas apacible tu obra rematada. Cesó en la escuela el silencioso afán del encerado, la obediencia pueril de los pupitres, el terco sucederse de cursos y estaciones. ¿Ha valido la pena tanto esfuerzo, tanto fuego de juventud ardida en aras de una irredenta primavera, sembrar de nidos las almas infantiles? Quedan atrás la niebla del desaliento a solas, el tiempo detenido en el molino, la gratitud como llovizna escasa, el devaneo redondo de los trillos, la tierna rutina de los huertos, las tardes gozosas junto al río, el añil estancado de las horas, el oro cayendo por la ermita, la cantinela de los niños recitando la tabla. Un día de abril, herido ya de muerte, dijiste adiós al siglo XX para subirte a la grupa rotunda de la vida. Tu tiempo es ya despliego y albahaca, de espino albar, que crece y vuela en plenitud de fruto. Y a caballo de la ilusión en vela, desde la otra orilla puedes decir gozoso: misión cumplida, ha valido la pena. Bueno, es que se me está yendo. Mayla, ¿quieres salir? Vamos a escucharte. Y si quieres tú misma decir esto. Bueno, pues 1.000.000 de gracias por la oportunidad que me dais, al señor presidente y a doña Soledad, mi querida amiga del alma. Entonces, también gracias a Alfredo. He escrito una cosa el otro día así, lo mío es un poquito poesía-oración, ¿no? Pero bueno, a ver si os gusta. Viniste a mi corazón, sin sentirlo yo, por puro amor, no por mi razón. Sentí tu calor abrazándome, invadiéndome, amor puro, amando mi ser, recorriendo mis entrañas, sin dejar ningún átomo, fuego purificador, licuando y licuado para dejar paso a la belleza de tu amor. Viniste a mi cuerpo y no podía levantarme al antiguo cadáver, sino a un resucitado sentir, lleno de luz eterna. Viniste a mi alma porque yo te deseaba desde siempre, porque tú me diste la vida con tu vida. Me llevaste a tu corte para engalanarme de tu luz. Me colocaste alas invisibles, pero no para no caer al precipicio. Me regalaste la soledad
para tenerte en el silencio. Me diste la fuerza para hablar en la multitud. Me enseñaste a ser niña siendo mayor. Y me dices constantemente, te espero en el cielo, te espero en el cielo. Pues con permiso de doña Soledad, mañana tenemos un acto que es una cena. Si alguien quiere venir, estáis por supuesto invitados al acto. Le vamos a hacer los honores también al esposo de ella y le vamos a dar el premio a 3 poetas. Está colocado el cartelito ahí, lo podéis ver. Y lo que le he pedido permiso a ella, pues porque vamos a organizar un viaje a Lourdes, que es el fin de semana próximo. Y son 2 días en un hotel de 5 estrellas y son 99 euros. Por si alguien está interesado, pues yo voy a ir con parte de mi familia y también algunos amigos. No es un viaje, es un viaje a un lugar religioso, pero no vamos con religiosos, sino que somos todo gente, creo que hay casi 2 autocares. Por si a alguien le apetece venir, pues que me lo diga. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias a ti, Reina. Naila ha anunciado la cena que tenemos mañana con entrega de premios que se le van a dar a Ángeles Martínez, que ya la conocéis, ha salido aquí, a Clementa, que no ha venido, Clementa López, no ha venido, pero me ha dicho que vendrá, y a Ana Ortega. Se le van a entregar los premios, bueno, no exactamente, es cultura y amistad, y bueno. Y Mayla ha querido poner a Romualdo como que presidiendo el acto. Yo haré la presentación y la entrega de premios. Y bueno, quien quiera apuntarse, todavía hay tiempo para mañana. La cena son 16 euros. Y todavía hay tiempo. Mañana ya creo que va a ser imposible. El teléfono está puesto ahí para quien quiera que lo coja. Y seguimos. A ver, ¿cómo seguimos? ¿Por dónde? Vamos a continuar por aquí. Mamu, ¿qué nos dices? No, yo no puedo. ¿Te llevamos el micro? No puedo ya. ¿Te llevamos el micro? No, espera aquí. Tienes muy buena voz. Voz alta. Tú no lo necesitas. Quevedo dice en un soneto, porque el soneto es de origen italiano, multibello, como dicen los italianos. Quevedo dice, buscas a Roma, en Roma, oh peregrino. Y yo hice una casida quiere decir un poema, en soneto, en que digo, ¿qué buscas en España, palestino? Naranjas o palmeras deleitosas, la media luna, estrellas tan hermosas como en tu cielo, o buscas tu destino. Tierra Santa, Jordán que imagino, soñado hogar, oculto entre las cosas de mi niñez, las manos cariñosas de mi padre, Quijote campesino. Esta tierra es tierra Galilea, donde me encuentro vivo, me recrea un mar muerto que llega a mar de vida. Palestina, en España estás ya inmersa, soy árabe español o viceversa, Mutanabbi Quevedo en la casina. Muy bien. Eduardo, llévale este papelito a Mamu. Antonio, a ver, ¿qué nos vas a decir? Antonio Medrado. Lo conocéis de otras ocasiones, él presentó aquí su libro Citas de reflexiones y aforismos. ¿Recordáis? Buenas tardes. Me siento en casa. Todo lo que pudiera decir sería poco en agradecimiento a Soledad, la primera persona que conocí
cuando quería presentar mi libro Tiempo Escrito, después Alfredo, asturiano, yo que me considero... Andrés, perdona porque... Andrés, yo me considero lejonés, porque muchas veces, hablando en Gijón, digo, aquí en la catedral, y me estoy refiriendo a la Catedral de León, y un día hablando en León me refería al botánico, y es el de Gijón. Entonces creé un topónimo nuevo, que es Lejón. O sea que soy lejonés, de León y Gijón a la vez. Hoy es para mí muy emotivo por varias razones. Reencontrarme con vosotros, reencontrarme con muchas de las personas que estáis aquí, estar con mi querida amiga Elena Poveda, murciana, a la que conocí en París y que desde entonces pienso que París no solo bien vale una misa, sino una amistad. Y Juan Antonio Pellicer, un gran poeta, un hombre de letras propias y que fomenta las ajenas, pero hoy no vamos a hablar de él porque se hará el 22 de octubre. Tuve la suerte de ir a una cafetería y encontrarme con el señor Soc, a quien yo conocí aquí diciendo que él estaba enamorado de una villa asturiana, de Candás. Hace un año, en el puerto de Candás, se ha puesto a los poetas del Alba, se elige un poeta del Alba cada año, en una figura de pez con el nombre y el año que cada uno ha sido poeta del Alba. Mahmoud Soc lo fue en 1982. Y allí está en un pez de cerámica para la historia. Yo tengo la fortuna de, muchos años después, en el 2004, ser también poeta del Alba. Nos encontramos, fue una alegría inmensa y, como suele ocurrirnos a los abuelos, enseguida desenfundamos el móvil y le enseñamos una fotografía del nieto. Y me dijo algo que de verdad no lo olvidaré nunca. Me gustaría conocerlo. Que te digan que alguien al que no conoces tanto, que le gustaría conocer a tu nieto, de verdad que para mí es enormemente emotivo. Entonces, como estoy, igual que si estuviera en casa, voy a leer el poema que escribí a mi nieto cuando tenía 37 días de edad. Hernán, mi nieto. Tú eras una luz que se hizo niño para habitar entre nosotros. Y ahora eres el aire más gozoso para nuestros pulmones fatigados. Y nos rejuveneces para que estemos a tu altura. Te miro y al mirarte, mis raíces se ahondan y mis ramas se acrecen. Multiplicas mis sueños, ahondas el instante y la mañana se despierta con la sonrisa que dibujan tus labios. Has conquistado con dulzura, con gestos, balbuceos, el corazón de cuantos te queremos, y rendidos a ti es como nos sentimos victoriosos. De la mano del tiempo, ¿a dónde llegarás? ¿Indagarás en el sentido de la vida con toda la potencia de tus capacidades? ¿Ejercerás el bien en tus dominios y lo compartirás en otros territorios? ¿Serás artista de ti mismo que nunca dé su obra por finalizada? De ti recibo, igual que de tu padre, la esencialidad que alivia mis heridas, la sensación de proyectarme en un vuelo insospechado. Tú logras con tu sola presencia que mi vida florezca incluso en el invierno, en una magnitud ilimitada que solo el corazón puede abarcar. Tú me liberas del silencio oxidado, de la verdad resquebrajada,
de los días nublados con el tejado por el suelo. Tú llenas de esperanza mi botella, ya cada vez más vacía. Tú juegas con el niño que yo fui y se hallaba aburrido y se sentía solo y te esperaba, sin saberlo, en la plaza del tiempo. Y es más alta mi vida con tu vida, es más cierta mi vida con tu vida. Antes de ti, Hernán, desconocía yo qué era lo que le faltaba al mundo. Gracias. Bueno, pues vamos a escucharte, amigo cartagenero. Juan Antonio Pellicer. Bueno, voy a decir un poquito. Yo me he metido en tu biografía y he visto que eres delegado cultural territorial de la región de Murcia. Sí. ¿Es así? Así es. Y que eres presidente de la Asociación de Escritores y Artistas de la región de Murcia. Bueno, pues ya lo sabéis. Aquí tenemos a Juan Antonio Pellicer. Muchas gracias. Pero hoy estoy como, bueno, a título particular. Y yo quería simplemente decir dos palabras. A ver, yo tengo por máxima una frase que hace muchos años recogí de los que saben de estas cosas, porque en definitiva los que vamos de aprendices pues tenemos que estar siempre a la sombra de lo que saben. Y uno de los grandísimos de los que saben mucho es el maestro Borges. Y el maestro Borges dijo una frase que para mí pues ha sido o es un poco el norte de trabajo y de vivencia personal. Y es que son los versos los que tienen que hablar del poeta y no al contrario. Eso yo lo he intentado y lo intento con toda la modestia del mundo llevar a cabo en todos y cada uno de los del proceso creativo de mi vida. Llegamos a este punto y eso es además lo que yo intento a aquellas personas con las que de alguna manera tengo que coordinar y tengo que, pues, intento transmitirle que no es tanto el decir yo hago, sino un poquito de silencio y que sea lo que haces, eso que dices que haces, lo que va hablando de ti. Creo que esa es la mejor forma. Bien, dicho esto, quiero decir que para como decía, un simple modesto aprendiz de poeta, como soy yo y además de provincias, hay dos palabras que tienen que ser el norte y son las que yo me aplico a mí mismo. Son dos palabras muy sencillas y son gracias y gracias. O sea, el poeta tiene que saber agradecer. Y yo hoy quiero agradecer el gesto, el detalle de haber querido contar conmigo, haberme invitado a este acto a compartir con todos ustedes y especialmente, pues efectivamente, mi amigo Antonio, que llevamos ya 3 años y hoy es el primer día que nos conocemos, que nos hemos podido dar ese abrazo tan querido y tan deseado. Es un placer. Y por supuesto a Soledad y Romualdo. Cuando me hablaban de Romualdo de Cartagena, pues yo decía, pues sí tengo interés, muchas ganas de conocerlo, evidentemente. Y ahí en ese rincón, cuando hace un par de horas antes de comenzar el acto, Antonio me presentaba, mira, pues te voy a presentar a Romualdo. Lo he visto, digo, hombre, Romualdo hace muchísimos años que lo conozco, era gran amigo de mi padre, yo lo he conocido a él siendo un chico y de verdad es una persona que siempre es una emprendedora, muy querida, muy trabajador y me ha alegrado mucho cuando lo he visto. Y ya para finalizar, si les parece bien, de este libro que ahora te quiero regalar con todo el cariño del mundo, pues que es mi último libro y pues quiero recitarles pues un poema, que es el que en su día titulé La voz del alma. Es la voz la estela del quebranto, la vida que queda apagada en el mundo grito de los días, instante preciso del suspiro donde el alma da la espalda, como caricia esperada tras la amargura de la despedida. La voz que escuchaste en el momento del adiós,
vacío impenetrable donde cautiva para siempre quedó dormida la emoción, en la noche que no quiso ser ni esclava ni presa de promesas de amor. La voz del alma que no se escucha, que inventa reinos creando sombras, dibujando nubes negras como presagiando otro final. La voz que se hace grito, que rompe el mundo que quisiste crear, acaso para saber cómo amar, acaso para saber dónde morir. Muchísimas gracias. Y gracias por estar hoy en Madrid. Has venido desde Cartagena para recitarnos ese bello poema. Gracias. Continuamos. A ver. Alfredo Azabal. Vamos a escucharte, sí. Sí, porque... Ya es ¿Cuánto? Alfredo es viejo amigo joven. Es Alfredo... Dije yo, Alfredo en árabe es el único. Alfredo es extraordinario. En árabe, Alfredo. Vamos a escucharlo porque todos os habréis asombrado de que lo haya llamado ahora, porque siempre lo dejo para el final, porque es el decano de los poetas. Pero al final tenemos poco tiempo. Y Alfredo habla mucho. Siempre tengo que contarlo. Perdóname. Por lo cual, ahora Alfredo, te llamo para no cortarte como casi siempre la risa que tenemos. Gracias. Vamos a escuchar. Bueno, pues mira, entonces hoy sí que voy a darme el capricho de recitaros un poema que el mes pasado no pude terminarle o recitarle. Bueno, es un poema que los entendidos, los críticos de poesía, consideran el mejor de los poemas del poeta cubano José Ángel Buesa. En efecto, el hecho de que sea el mejor de los poemas lo certifica, lo aclara, lo demuestra el hecho de que todo el mundo le conoce ese poema. Aquí mismo me consta porque lo he oído recitar varias veces a muchos de ustedes, de vosotros. Bueno, veréis, para mí en efecto es el mejor de los poemas de José Ángel Buesa, pero para mí porque es que describe perfectamente la manera de ser, el carácter, la personalidad de José Ángel Buesa. José Ángel Buesa, mucha gente no le comprende y piensa mal de él, piensa mal. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Os voy a decir, no sé si es un chiste o como me dijo una vez una persona, eso no es un chiste, no, es una letrilla de don Francisco de Quevedo. No lo sé quién llevará razón o no, si es un chiste o la letrilla de Quevedo. Pero lo cierto que es una pareja, un matrimonio que está visitando un cementerio y va leyendo las sucesivas lápidas que coronan las sepulturas. Y de pronto dice ella, ¡ay va! Mira lo que pone esta lápida. Aquí yace quien nunca tuvo una peseta. Y dice el marido, no digas más, fue poeta. En efecto, eso quiere decirse que de la poesía no se suele vivir, no se puede vivir. Y eso es un error, porque esa sepultura, esa lápida, podía figurar también en la sepultura de José Ángel Buesa, y que dijeran que nunca tuvo una peseta. En efecto, José Ángel Buesa nunca tuvo una peseta, pero no es por ser poeta, sino porque él, en vez de pesetas, lo que tenía, y muchos, eran dólares, francos franceses, libras esterlinas y hasta rublos rusos. Y me diréis, ¿y eso por qué? Pues muy sencillo, porque sus poemas se tradujeron al francés, al inglés,
y hasta el ruso. Y naturalmente, como luego vendió muchos ejemplares de sus numerosas ediciones de sus poemarios, pues por eso tenía tantas monedas de esos países, tantas divisas, y en cambio no tenía ni una peseta. En efecto, José Ángel Buesa es uno de los pocos poetas que ha vivido y espléndidamente de la poesía. Porque por sus poemas, sí, por sus poemas que son especiales, pero sobre todo porque tuvo una gran habilidad comercial. Yo sé que José Ángel Buesa, por ejemplo, estudió lengua y literatura española en la Universidad de La Habana, pero ignoro si además de eso tendría conocimientos de marketing, porque fue un vendedor extraordinario. Veréis, os explico un ejemplo. Todas las personas, y vosotros poetas lo sabréis, están soñando con reunir el suficiente número de poemas para editarlos y formar con ellos un libro. José Ángel Buesa no. José Ángel Buesa empezó ya muy joven a escribir poemas, pero no pensó en editarlos. ¿Sabéis lo que hacía? Había en La Habana una revista exclusiva de literatura, en la que se escribían relatos cortos, pequeños relatos, obras de teatro, poemas, sobre todo poemas, así. Bueno, y él iba todas las semanas iba a la redacción de esa revista a llevar un poema. Y decía, si lo quiere publicar, se lo dejo para que lo publique. Y en efecto, el director lo leía como le gustaba, se quedaba con él y lo publicaba. Aparecía en la publicación el título del poema, el poema en sí, y finalmente abajo el nombre del autor. Él se marchaba y lo mismo hacía con un diario que había de gran tirada en La Habana, el de mayor tirada, que tenía dos hojas dedicadas a literatura. Y lo mismo hacían, les entregaban un poema para si querían que lo publicaran. Naturalmente no ganaba nada, pero ganó una gran cosa, que era su publicidad, su conocimiento. Todo el mundo que compraba ese diario y esa revista, pues lo leía, les gustaba y se daba a conocer, claro, era conocido. Pero todavía hay otra cosa más que le hizo más popularidad. Y es que veréis, había en La Habana una emisora de radio de un gran alcance. Alcanzaba, por ejemplo, todos los Estados Unidos del sur, el sur de los Estados Unidos, abarcaba toda América Central y la parte norte de América del Sur, países como Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, lo oía. En esa emisora consiguió José Ángel Buesa un espacio que además tuvo mucha habilidad en ello. Y es que, por ejemplo, era una emisión un día a la semana, me parece que eran los miércoles. Los miércoles, perdonadme, dame un momentito que bebo un poco, estoy... Alfredo, es que... Alfredo, es que no se puede... No me diga nada, cállate. Es que has sido profesor y nos estás dando una clase magistral, pero es que nos va a faltar tiempo para los demás y todos ocupan ese espacio. Dinos el poema. Estamos deseando oírte recitar. Lo haces fantásticamente. Espera, porque es que tienen que entender bien el poema. Bueno, pues ahí tenía la emisora, era una vez a la semana, y fijaros, era por ejemplo a las 12 de la noche. ¿Por qué eligió esa hora? Muy sencillo, porque sus poemas, que principalmente son para vosotras, las mujeres, porque son poemas de amor, pues a esa hora todas las mujeres cubanas ya habían terminado sus labores domésticas y estaban todas en la cama.
con el receptor de radio en la almohada oyendo sus poemas. El título que eligió para esa emisión fue, lo suyo sería haberlo titulado Mis versos para vosotras, pero no, dijo mis versos para ti. ¿Por qué? Porque aunque en realidad los versos eran para todas vosotras, llegaba más, lo sentían más cada una cuando lo estaba oyendo, que era para ella quien recibía ese poema. Esto hacía que todas las mujeres se inflamaran de amor y estuvieran pues, sumamente enamoradas de ese poeta. Bueno, y como me pulsa, me regaña, me llama la atención, me toca, me da un cachete esta Soledad Ortiguel. Bueno, pues resulta que eso hizo que José Ángel Buesa le escuchara, le conociera muchísima gente, y además tengo que deciros que recitaba muy bien. Bueno, pues por eso cuando en esa emisora se anunciaba que José Ángel Buesa tal día, en tal ciudad, a tal hora y en tal sitio daría un recital poético, pues el local, el teatro donde se daba ese recital se llenara por completo, a tope, se llenaba, pero sobre todo de público femenino. Bueno, como en esos recitales él cobraba su dinero, por eso os he dicho que José Ángel Buesa fue un poeta que vivió espléndidamente y una vida muy desahogada. Bueno, y ahora ya voy con el poema. Venga, eso es lo que están deseando escuchar bueno, pues, todos los asistentes. Mira, había en Cuba otra ciudad que era Santiago de Cuba. Santiago de Cuba tenía un círculo poético que se titulaba Círculo Poético, Agrupación Poética Santiagueña. Bueno, y era una tertulia pues como esta. Estaban todos, la dirigía una persona como José, como Soledad aquí, y se reunían en el casino de esa localidad de Santiago de Cuba, se reunían y todos ellos decían sus poemas como aquí se escuchaban y se saboreaban. Bueno, entonces al cumplirse el año de esa tertulia, pues pensaron y decir, hay que celebrarlo, hay que hacer algo especial. ¿Y qué se acordó? Pues, ¿por qué no invitamos a José Ángel Buesa? Y así fue. Hablaron, el director habló telefónicamente Alfredo, segundo toque. Con José Ángel No puedes Buesa. hablar tanto, que no nos queda tiempo para los demás. Bueno, un momentito. Venga, Total. que quieren escuchar tu poema. Que acordaron que fuera para allá. Pero se dieron cuenta de un detalle. Cuando la tertulia, el recital, se daba siempre a las 7 de la tarde y se salía a las 9. A las 9 ya no había autocar de regreso a La Habana y de Santiago de Cuba a La Habana es de punta a punta. Entonces tuvieron que acordar alquilar reservar una habitación en el hotel para que pudiera dormir allí José Ángel Buesa. Pero otra cosa, el autocar de llegada de La Habana a Santiago llegaba a las 11 de la mañana y naturalmente José Ángel Buesa tenía que comer. Entonces acordó organizar una comida en el casino. Mi querido Alfredo, no puedo dejar de hablar más. Dame un beso. No puedo. Es que mírame, hasta el final me queda la gente para salir. Vale. No terminamos ni a las 10 aquí. Total, que entonces en esa comida a la que acudió todos los que, pues, había una señora guapísima de la cual José Ángel Buesa se enamoró, sobre todo de sus ojos, unos grandes ojos verdes. Entonces, él estuvo hablando con ella, pero no sé qué carácter descubrió, que se dio cuenta que de aquella mujer él se enamoraba, ya se había enamorado solo con verla.
entonces comprendió que no podía ser feliz con ella y decidió enamorarse, quererla, pero no decirlo, no se lo confesó, no se lo declaró. Bueno, y por eso este poema se titula Poema del renunciamiento. Poema del renunciamiento. O también ya por antonomasia se le conoce por el poema. Bueno, sí, exactamente. Este poema lo escribió luego por la noche en su hotel. Y ya lo ha dicho, ya lo sabemos. Pero ya lo sabemos. Vamos ya. Y Que quieren aplaudirte. al año siguiente se repitió la escena. Y cuando él asistió, se dio cuenta que en la comida ella no estaba, por lo cual pensó que les habrían emparejado. Pero por la noche, a las 7, tuvo el recital y entonces ahí se dio cuenta que estaba, la guapa aquella de los grandes ojos verdes. Bueno, y entonces él, una cosa, José Ángel Buesa, a diferencia de aquí, como veis, el tostonero está sentado y tal, pues él permanecía en la sala de pie, iba deambulando, acercándose a una u otra y a cada uno le decía su poema. No, me toca. Vale. Bueno, pues entonces El poema, venga, ya el poema. poema del renunciamiento. Pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácar virginal de tu frente, soñaré con tus ojos de esmeraldas de mar, soñaré con tus labios desesperadamente. Soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. Quizás pases con otro que te diga al oído esas frases que nadie como yo te dirá. Y ahogando para siempre mi amor inadvertido, te amaré más que nunca y jamás lo sabrás. Yo te amaré en silencio, como algo inaccesible, como un sueño que nunca lograré realizar. Y el lejano perfume de mi amor imposible rozará tus cabellos y jamás lo sabrás. Y si un día una lágrima denuncia mi tormento, el tormento infinito que te debo ocultar, te diré sonriente: no es nada, ha sido el viento. Me enjugaré la lágrima y jamás lo sabrás. Muchas gracias, Alfredo. Esther. Vamos a escuchar a Esther. Esther, Esperas que quede otra parte, muy cortita, muy cortita. Al año siguiente se repitió la escena. Alfredo, por favor, dinos el poema, no expliques. ¿Qué es esto? Queremos escuchar el poema. Escucha, ¿qué es este? Déjame estar. Bueno, al año siguiente le invitaron otra vez y él vio que no estaba ella allí. Y entonces, de pronto descubrió que en el más oscuro rincón de aquella sala estaba aquella mujer. Y escribió entonces este poema. Quizás pases con otro que te diga al oído esas frases que nadie como yo te dirá. Y ahogando para siempre mi amor inadvertido, te amaré más que nunca y jamás lo sabrás.
La desolada estrofa, como si fuera un ala, voló sobre el silencio. Y tú estabas allí, allí, en el más oscuro rincón de aquella sala, estabas tú, escuchando mis versos para ti. Y tú, la desolada esposa, la desolada que ofrece su perfume, pero deja la flor, quizás supiste entonces la amargura suprema de quien ama la vida porque muere de amor. Y tú, que nada sabes, que tal vez ni recuerdes aquellos versos tristes y amargos como el mar, quizás supiste, cerraste tus suspiros, cerraste en un suspiro tus grandes ojos verdes, los grandes ojos verdes que nunca he de olvidar. Después se irguió tu cuerpo como una primavera, mujer, hoy y mañana, distante como ayer, y vi que te alejabas sin sospechar siquiera que yo soy aquel hombre y tú aquella mujer. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Esther Vargas. Vamos a escucharte. Admiro a Alfredo porque tiene una memoria y una sabiduría increíble. Es que a los docentes acá hay otro docente y aquí llegó la maestría. Alfredo ha sido profesor y claro, tiene una cabeza pues pensante y no necesita leer absolutamente nada. Lo veo y lo admiro. Gracias. Esa sabiduría enorme que tiene, me encanta. Y el poema súper romántico. Y dame el número. ya lo tienes. Bueno, no sé, hay muchos poemas y hay muchos temas. Entonces voy a elegir un poema divertido, un poco atrevido y eso estamos en verano y así nos animamos un poquito. Yo soy Esther Vargas, vivo en Guadalajara, soy argentina, soy maestra y me encanta la gente. Me encanta estar aquí, muchas gracias por este momento. Se llama Indecisión. Como rayo de sol, dorado. Yo no puedo resistirme a tu belleza, ni a tu aspecto seductor. Un rubio despampanante, tentador, bien perfumado. El rubio más admirado, compañía cautivante. Moreno, profundo, impactante. Tu presencia hace el ambiente divertido y relajante. Rasgos fuertes, gran carácter. Eres más que interesante. Pelirrojo, wow, tú me encantas. Suave y reconfortante. Con matices sonrosados. Te encuentro muy elegante. Eres casi el más perfecto. Apetecible. Intrigante. Es difícil decidirme, porque me gustan los tres. Sé que cada uno de ellos tiene su encanto, su aquel. Son de veras distinguidos. Los considero muy finos. Para mí, los tres divinos. Pero, ¿usted qué está pensando? Yo solo hablaba de vinos. Es también la primera vez que viene al Centro Asturiano, a este marco de Tardesillas. Bienvenido. Gracias. Y te esperamos en otras ocasiones. Pues, antes que nada, darte las gracias por la oportunidad que me brindas en estos momentos. Agradeceros a todos el estar aquí y el prestar atención a mi poema. Ciertamente es la primera vez que veo... perdón, sí. Es la primera vez que estoy aquí entre vosotros, en el Centro Asturiano. Centro Asturiano tiene pues
un sabor muy especial, un cariño muy hondo. Mi padre era de Oviedo, viví allí bastantes años y actualmente estoy en Madrid, ciudad donde he nacido, pero en la que he vivido muchísimos años fuera. Os voy a recitar un poema. Poema que acabé hace muy poco tiempo, hace escasamente 3 semanas. No sé, venir aquí para mí ha sido como un renacer, un volver otra vez a la tierra, a mi tierra de origen. ¿Se me oye bien? Sí. Muy bien. A mi tierra de origen de mi padre, por el que siento un cariño especial. A este poema le llamo Renacer. Renacer es el reto que el hombre se impone cuando no se resigna a sentirse cansado de vivir. Renacer es recordar el pasado sin nostalgia ni envidia del ayer, y extender y entender que las viejas heridas ya no tienen poder sobre nosotros. Renacer es lograr la plenitud de un deseo sin tener que rendir cuentas a nadie. Renacer es hacerte perdonar tus errores. Renacer es sentir que puedes vivir aún sabiéndote solo entre una multitud disolvente y extraña. Renacer es tender las manos hacia ti, plenas de confianza y fe. Renacer es no permitir que los otros controlen tu espíritu. Renacer es saber que siempre serás tu mejor amigo. Renacer es aprender a quererte un poco más cada mañana. Renacer es valorar y querer a aquellos que nos dan su amor. Renacer es gozar de ti mismo en el espacio y el tiempo que te tocó vivir. Gustavo, después Valia y Lieva. Bueno, buenas tardes, gracias Soledad por la invitación, estar por la clausura. Agradezco al Centro Asturiano por darnos este espacio a recitar poesía y conocer a los amigos poetas. Se me va la página. La mía. Vale. Leeré un pequeño haiku y otro poema. Haiku. Otoño llueve, despierta en piedra el musgo verde. El otro poema se titula El adivino de las lluvias. El agua del río canta, y al mismo se le une la rana, las aves, el bostezo de un hipopótamo y el grillo. ¡Uy! El grillo, el adivino de las lluvias, canta un pronóstico, el pronto paso de nubes grises, indicando que muy próximamente las aguas del cielo y del río cantarán a la casa verde de hojas de mis amigas, las hormigas. Gracias. Valia y Lieva. Vamos a escuchar. Y después Pilar Berbel. Buenas tardes. Me llamo Valia Lieva, soy escritora y traductora búlgara. Vivo aquí, ya llevo 17 años, muy encantada, tengo muchos amigos, me gusta España. Tengo 6 libros editados y participaciones, más de 20 antologías. Os voy a leer un poema que se titula Alegría y es de mi libro Baladas entre dos orillas, que es bilingüe. En el campo sembrado había un fuego de maíz.
Había sed por la tierra, había dolor en el alma del hombre que llevaba los establos hacia la noche, triste y seca. Como un pastor en el cielo, llegaba la luna retrasada y las estrellas brillaban como mariposas nocturnas. Un sonido extraño golpeó el vacío y llegó la lluvia y rompió el silencio. Y oí la canción de la tormenta profunda y cerré los ojos para pedir un deseo. La planta empezó a crecer, como crece el día nuevo. La alegría volvió a su rostro y en el mío también. Gracias. Pilar Verbel, después Isabel Gallo. Isabel Gallo. Después, si quieres venirte hacia acá y vamos ganando tiempo, porque hemos perdido mucho. Isabel. Y después Eugenio. Buenas tardes. Mira, ahí tienes. Isabel, ahí está Mamu. No, Isabel, allí. Bueno, traía varios escritos en el bolso, pero como he oído hablar de Borges, y tengo uno de Borges muy bonito, pues voy a leer el de Borges, que será mucho mejor que los que tengo yo. Con el tiempo aprendí. ¿Ponte bien el micro? No, ponte más cerquita. Está bien el micro. Con el tiempo aprendí que es el deseo de uno mismo lo que hace que los hechos sucedan y no creer en las casualidades, que los malos momentos al final desaparecen y los buenos llegarán, siempre llegan, que gracias al afrontar adversidades conoces tu propia naturaleza, que hay que crecer en hechos y no en promesas, que los grandes amigos se pueden volver desconocidos. Aprendí que cuando las palabras faltan, la música habla, que hay que saber pedir perdón a su debido tiempo, que los abrazos no se explican, los besos no se piden, el sexo nunca se exige y el amor no se suplica, que una mirada puede transmitir el mejor de los discursos, que el mundo no se divide en gente buena y mala, todos tenemos luz y oscuridad dentro de nosotros. Lo que importa es a la parte que obedecemos, es lo que realmente somos. Que todo el mundo merecemos que nos regalen sonrisas, no lágrimas, tiempo y no distancia, besos, no mentiras. Que la amistad no se trata de quién llegó primero, sino de quién llegó y nunca se fue. Aprendí que no importa lo fuerte que seas, todos en algún momento necesitamos un abrazo y verdaderamente quien te quiere te espera, piensa en ti, te lo demuestra. Que el rencor es uno de nuestros peores enemigos y el olvido uno de nuestros peores aliados. ¿Para qué entender a los demás? No hace falta para entender a los demás no hace falta tolerancia, sino comprensión. Tolerar es aguantar, comprender y aceptar. Que si quieres algo, tú tienes que ir a por ello. Que no hay arma más poderosa que una sonrisa, que tiene el poder de cambiar a las personas. Y sobre todo, he aprendido en la vida que no se trata de ser perfecto, se trata de ser feliz. Gracias. Sí, qué bien que me lo recordáis porque se me va a A ver, Isabel Gallo, después Eugenio y después Rafael, después de Eugenio.
día 45. ¿Qué día? Bueno, me vais a perdonar porque a lo mejor esto que voy a leeros o que voy a interpretar es un poco atrevido. Y al decir atrevido quiero decir un poquito de palabra, alguna palabra feilla, ¿no? Pero es que esto está sacado, no lo he escrito yo por supuesto, del libro de Marías Guerreras de Iciar Pascual. Entonces empieza así, se llama Jaula. Lo malo de estos días, lo malo de estos días es lo que se te olvida. Olvidas para dejar esa grieta que te espera en casa. Una punzada que empieza con el día que empieza. Jaula, miedo y algunas palabras. Mi cuerpo huele a la saliva que perdí durante el sueño, a la saliva perdida y a los besos no dados. Lo malo de estos días es mirarte al espejo, las bolsas hinchadas bajo los ojos húmedos y otra vez lavarse y otra vez vestirse y otra vez un perfume que dé olor al cuerpo y otra vez arrastrar el bolso de casa, arrastrando el bolso y el ánimo. Al salir me pongo las gafas de sol. Hoy no quiero ser mirada por nadie. Un té y un croissant. Alguien debería decir cómo servir el té. Derramo el té por todas las mesas del mundo y voy limpiando con servilletas de papel lo derramado, menos esa lágrima que se cae. A esa lágrima la guardo en el discreta yema de mis dedos. Lo malo de estos días es ese amargor ligeramente indignado, esa especie de indignación cósmica e inexplicable, esa especie de tensión con la que salen mejor algunas cosas. Lo malo de estos días son los altibajos, siempre altibajos. Quiero gritar y blasfemar todas las blasfemias, todos los insultos del mundo y aprender artes marciales, boxeo, golpes y patadas en el aire y arañar también y pisar con tacones de aguja todos los dedos del mundo. Me voy a hacer karateca. Lo malo de estos días es que lo mismo te castigas que te premias. Saliendo de la peluquería te dan ganas de volver a lavarte otra vez la cabeza. O te dan ganas de volver a fumar a estas alturas, después de dejarlo. O te acercas al frigorífico con intenciones de canibalismo. O vas a por aquella botella que está allí encima del armario, en el último rincón. Estoy pensando que tal vez podría echarme una siestecita. Sí, será lo mejor. Pero no, porque la siesta vuelve a aturdirte otra vez la cabeza. Si lo que más te importa no está, ¿cómo va a estar lo demás? El Ministerio de Sanidad y Consumo
debería hacer una campaña. Ama con moderación, es tu responsabilidad. Deberían ponértelo en el corazón cuando te lo dan para vivir. ¿Se puede saber por qué sigo teniendo ganas de llorar un poco? ¿Se puede saber por qué me aturde tanto el calor y el cabreo? ¿Se puede saber por qué me cuesta tanto lo que resulta tan normal para todo el mundo? ¿Por qué me siento a la vez tan vieja y tan inocente? ¿Por qué siento tanta soledad desde hace tanto tiempo? Porque la gente parece moderadamente feliz y yo estoy tan lejos de esa moderación. Moderación. Esa es la palabra. Estoy de moderación hasta las tetas. Me cago en la dicha moderada. Maldita la paciencia y la buena educación. Malditas todas las cosas que me enseñaron de niña para callarme. Maldita la sangre, la letra con sangre entra. Maldito el pudor y la timidez y la introspección y todas las cosas que me enseñaron hasta ahora. Me cago en las reuniones de conveniencia. Me cago en el sentido del perfeccionismo. En el sentido del perfeccionismo me cago al cubo. Por ti, por mí y por todas las compañeras. Y si me apuras, creo que voy a cagarme en el polen de las gramíneas que nos ataca todas las primaveras, en la alergia, en las comidas dominicales, con la familia delante de la mesa, la tele encendida y encima el móvil al lado del plato. En toda la gente que en vez de llamarte por tu nombre y sin vínculo alguno, le da por decirte, querida, chati, mona, encanto, al tesoro, corazón. ¿Cuál es el secreto del olvido? ¿Cómo olvidar sin efectos secundarios? En el prospecto de las valerianas solo habla de relajación. Pero si las valerianas ya no me sirven ni para relajarme, ¿cómo me van a servir para olvidar? Quiero ser ajena a la rutina, y al ahogo, y al apego, y a la pena. Quiero ser frívola. Sí, quiero ser frívola. Y entrar en ese camino del sopor donde no hay dolor. Quiero un olvido ligero y sin resacas. Leer sin cesar revistas intrascendentes. Ser frívola me parece un horror. Qué curioso, qué largo es un día y cómo pasa desapercibido, ¿verdad? ¡Bravo! Rafael, creo que te... Eugenio, Rafael después. Vamos a escuchar a Eugenio. Bien. Este poema que voy a recitar hoy se lo quiero dedicar, bueno, a todo el mundo por supuesto, pero de una manera especial, con todo el cariño del mundo, a todos los poetas
Están aquí hombres y mujeres, mujeres y hombres. Los que están, los que no han podido venir y los que no vendrán porque ya no están con nosotros. Sigo todos, es todo, vosotros también. Gracias, Eugenia. Es elegía primera de Miguel Hernández a García Lorca. García Lorca y sus compañeros de tertulia no contaban nunca con Miguel Hernández, le tenían un poco aislado porque era de otra esfera social. Sin embargo, Miguel Hernández admiró mucho siempre a García Lorca. Y prueba de ello es que, a pesar de que él sabía que yo era santo de su devoción, pues cuando murió le dedicó este poema que para mí, aunque siendo un grandísimo poeta, Miguel Hernández, también creo que fue un caballero, un hombre muy humano y muy buen compañero. Así que yo he pedido siempre a los poetas, a los buenos y a los que son menos buenos. Así que para todos, sin más preámbulo, elegí a primera a Federico García Lorca. Igual como empieza. Ya pues empieza. Me dio tanto hablar por eso que no vamos. Pues por donde recuerdes. ¿Sí? Bueno, no sé. Se queda la muerte con rumbrosas lanzas. En traje de cañón, las palameras. Atraviesa la muerte. Atraviesa la muerte. Si quieres, sí, gracias. Atraviesa la muerte con hermosas lanzas. En traje de cañón, las palameras, donde cultiva el hombre raíces y esperanzas, y lleve sal y esparce calaveras. Verdura de las eras. ¿Qué tiempo prevalece la alegría? El sol cubre la sangre, la cubre de acechanzas y hace notar la sombra más sombría. El dolor y su manto vuelven una vez más a nuestro encuentro. Una vez más, al callejón del llanto, lluviosamente entro. Siempre me veo dentro de esta sombra de activa revocada, amasada con ojos y bordones, que un candil de agonía tiene puesta en la entrada y un travieso collar de corazones. Llorar dentro de un pozo, en la misma raíz desconsolada, del agua, del sollozo, del corazón quisiera, donde nadie me viera la voz ni la mirada, ni restos de mis lágrimas me viera. Entro despacio, se me cae la frente despacio, el corazón se me desgarra despacio, y despaciosa y negramente vuelvo a llorar al pie de una guitarra. Entre todos los muertos de elegía, sin olvidar el eco de ninguno, por haber resonado más en el alma mía, la mano de mi llanto escoge uno. Federico García, hasta ayer se llamó, polvo se llama. Ayer tuvo un espacio bajo el día que hoy el hoyo le da bajo la grama. Tanto fue, tanto fuiste, y ya no eres. Tu agitada alegría, que agitaba columnas y alfileres, de tu dientes arrancas y sacudes, y ya te pones triste, y solo quieres ya el paraíso de los ataúdes, vestido de esqueleto, durmiéndote de plomo, de indiferencia armada y de respeto,
Te veo desde tus cejas y me asomo. Se ha llevado tu vida de palomo, que ceñía de espuma y de arrullos el cielo y las ventanas. Como un radar de plumas, el viento que se lleva las semanas. Primo de la manzana, no podrá con tu savia la carcoma, no podrá con tu muerte la lengua del gusano. Y para salud, fiera a su poma, erigirá tus huesos el gusano. Cegado el manantial de tu saliva, hijo de la paloma, nieto de tu señor y de la oliva, serás, mientras la muerte la tierra vaya y vuelva, esposo siempre de la siempre viva. Estiércol padre de la madre selva. Qué sencilla es la muerte. Qué sencilla, pero qué injustamente arrebatada. No saben dar despacio y acuchilla cuando menos se espera su turbia cuchillada. Tú, el más firme edificio, destruido. Tú, el más alto, el gavial más alto, desplomado. Tú, el más grande rugido, callado, y más callado, y más callado. Caiga toda el sangre de granado como un derrumbamiento de martillos feroces sobre quien te detuvo mortalmente. Salvajos y hoces caigan sobre la mancha de su frente. Muere un poeta y la creación se siente herida y moribunda en las entrañas. Un cósmico temblor de escalofrío mueve terriblemente las montañas. Un resplandor de muerte la maquilla de los ríos. Oigo un pueblo de ayes y valles de lamento. Veo un bosque de ojos nunca enjutos, avenida de lágrimas y llantos, y en torbellino de hojas y de vientos, lutos tras otros lutos y otros lutos, llantos tras otros llantos y otros llantos. No arrastrarán, no aventarán tu hueso, volcán de arrope, trueno de panales, poeta entretejido, dulce, amargo, que al calor de los besos sentiste entre dos grandes hileras de puñales, largo amor, muerte larga, fuego largo. Por hacer a tu muerte compañía, vienen volando todos los rincones del cielo y de la tierra bandadas de armonía, relámpagos de azules vibraciones, crótalos granizados a montones, batallones de flautas, panderos y gitanos, ráfagas de abejorros y violines, tormentas de guitarras y pianos, irrupciones de trompas y clarines. Pero el silencio puede más que tanto instrumento, silencioso, desierto, polvoriento, en la muerte desierta. Parece que tu lengua, que tu aliento, los ha cerrado el golpe de una puerta. Como si paseara con tu sombra, paseo con la mía, por una tierra que el silencio alfombra, que el ciprés apetece más sombría. Rodea mi garganta tu agonía como un hierro de horca y pruebo una bebida funeraria. Tú sabes, Federico García Lorca, que soy de los que gozan una muerte diaria. Bueno, yo hoy estoy sorprendida porque me estáis
haciendo obras de teatro completas. Llevamos el horario fatal. Con eso de que hemos empezado 20 minutos más tarde y me traéis obras de teatro, que son maravillosas, que tenéis un mérito inmenso, pero el horario lo llevamos fatal. Rafael, vamos a escucharte. Y después Juan Jesús, y después Andrés. Rafael. Bueno, te voy a decir que verdaderamente hoy, al igual que otros días, pero sobre todo hoy lo siento mucho más intensamente, que me siento en una especie de parque de atracciones de emociones con un sub y baja de sensaciones que alucinas con cada uno de los poemas e incluso obras, parte de obras que se están exponiendo aquí, ¿eh? De la risa al llanto y vamos, flipante. Por encima sí, es un parque de atracciones en lo que estoy viviendo esta tarde última de nuestra temporada de poesía en el Templo Asturiano. Bueno, yo he venido aquí a desvelar un secreto del lugar donde trabajo, que es Casa Hortensia, que está aquí en la segunda y tercera planta del mismo centro, sobre mi jefa. No sé si tengo autorización sobre esto por parte de ella, pero bueno, yo voy a desvelar el secreto a través de un poema, ya que durante todo este tiempo pues, he homenajeado a mi abuelo, a mi madre, a mis novias, etcétera, pues ahora toca a mi jefa y también pues eso, que está, pues, vamos, en el lugar donde yo trabajo y vengo a decir algo, pero antes, el aforismo del mes, ¿vale? Llevo 2 meses diciendo un aforismo cada vez que me toca leer lo que escribo y el que he elegido para este mes es este, ¿vale? Ahí estamos con mi sobrino, he coincidido mucho con el poema que se ha leído al principio, que es verdad que cuando ves con tus propios ojos al nuevo nacimiento en tu caso y a mi sobrino que lleva 3 años de vida, pues sí que da un valor al mundo totalmente diferenciador y novedoso y que realmente reaviva a la familia, incluyéndose a uno mismo. Y es este, ¿no? Viéndolo a mi sobrino, pues se me atravesó en la mente el siguiente aforismo. Un adulto sano no es otra cosa que un niño que sabe llevarse bien con el mundo. ¿Vale? Ese es lo que me inspiró mi sobrino. Y bueno, ya vengo con mi poema. Sobre mi trabajo, se titulado Casa Hortensia. Dice así: bienvenidos a Casa Hortensia, la casa de la fabada por excelencia, la mejor calidad, cantidad, precio de todo Madrid Centro. Tradición de aromas y plato hondo en la capital. Aquí, en esta casa, el asturiano come como en casa y disfruta placentero de muy primera mano la cuchara del puchero, hecho con la magia de su dueña, que no se llama Ana, ni tampoco es asturiana. Ella es gallega, sus recetas son de meigas, sus sabores de cocina tienen acordes de gaitas celtas, y su nombre de mujer, cuando cuelga su uniforme de guerrera, es Ana. Ya, pues, todo esto. Juan Jesús Saldaña. Siempre se me olvida. Vamos a escucharte. Hola, buenas tardes a todos. Este poema se llama Reflexiones desde la UCI. Y dice lo siguiente. Hay que vivir muy deprisa y también disfrutar. Pasarlo en grande es tarea principal, que las enfermedades se presentan sin avisar y en un minuto tu vida cambiará, porque pasas a ser un cobaya con el que hay que practicar. Así que piensa en positivo, es fenomenal, y ten tu mente ocupada colaborando con los demás. Ahuyentarás los males que de largo pasarán. Disfruta de la vida, pásalo genial.
que la UCI no la verás. El karma es positiva. Ja, 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 ja. Juan Jesús, para quien no lo sepa, trabaja en el Clínico y de ahí sus poemas. Andrés, vamos a escucharte. Señor Pellicer, el que crea que se lo sabe todo está muerto ya. Por eso me ha encantado lo que ha dicho, que le tenía que aprender. De miedo luego. Bueno. No creo. No creo. Esto es un poema hecho a un asiduo de aquí cuando podía serlo. Ahora no viene porque le condiciona un estado de salud de otra persona, no la suya. Se lo hice y todavía no tuve oportunidad de leérselo, porque a mí me gustaría leérselo a él. Pero bueno, ya han pasado muchos días. El otro día recibí una llamada diciendo que la situación se había agravado, que tampoco estaría con nosotros hoy. Supongo que no te ha llamado, pero y si no, que te lo dijese. ¿A quién te refieres? Ya sabrá. Ya sabrá. Bueno, pues esto es. Yo escribí esto deprisa y corriendo un día porque iba a leerlo aquel día aquí, luego él no vino por esa situación, y es encomio a la amistad. Quisiera amanecer poeta para encomiar al amigo, al que afable tienes cerca, quien sin caminar contigo permanece siempre atento a todas tus emociones. Las gratas le dan contento, las funestas desazones. Bella relación la amistad, nacida sin egoísmo, con generosa voluntad, con absoluto altruismo. Cómo preocupa y atribula el padecer del amigo, y más si es rey, que estimula la sana lealtad contigo, que no obstante su aflicción por el sufrir de consorte, fiel cultiva la atención con los leales que no son norte. Es grande honor encontrarse en concilio tan selecto, en afán de ilustrarse con rey, amigo de afecto. Este es cortito, para que compensar. Bueno, yo voy a decir, pensaba traer otro, o sea, traía otro, pero he cambiado, porque en honor a mi invitado cartagenero voy a decir un poema que tengo, bueno, tengo muchos escritos a Cartagena, pero hoy voy a decir este. Raíces de mí misma. Tal vez me exceda un poco hablando de mi tierra. Tal vez es... y después nos hará una creación suya. Tal vez me excedo un poco hablando de mi tierra. Tal vez exagerando mis labios la pronuncian. ¿Acaso en la distancia la ausencia me atrasó? Se me quedó tatuada la esplendidez de su sol, el embrujo salobre del puerto y la muralla, y esa brisa marina, cadencia arrolladora. Muy cierto es, sabedlo, que tiene la grandeza de las tierras heroicas que saben conquistar. Las ciudades que han sido 3 veces milenarias absorben de la tierra un encanto especial, un sabor agridulce, fluido y misterioso, rumores perpetuados de tiempo inmemorial. Requeriré al presente un lento discurrir, engendraré en sus cimas 1000 sueños de futuro, y en ese techo inmenso que cubre nuestro suelo escribiré un mensaje de poeta inmortal. Quiero volver un día a recorrerte toda,
Quiero sentir el pulso del legítimo suelo, depositando el alma, cansada del camino. Serás tú la morada que siempre he elegido, el mar menor, sus aguas, delante de mi casa, eternamente allí. Allí dejaré escrita la historia de mi vida. Allí lazos eternos irradiarán mi amor y, junto a los que quiero, mi alma protectora, asomada a dos mundos, sus frentes besará. Tal vez me excedo un poco, hablando de mi tierra. Tal vez, exagerando, mis labios la pronuncian. ¿Acaso, en la distancia, la ausencia me abrazó, tatuando mi recuerdo la esplendidez de su sol? José Luis Pardo, no te vayas, que te toca. Venga, ahora nos vas a hacer esa canción también. Buenas tardes. Y también se la vamos a dedicar a nuestro amigo cartagenero. Y a todos, por supuesto. Pues es una canción que nos trae muy buenos recuerdos, Cartagena, La Manga, todos aquellos lugares bellos de esa zona. Y así nació en Cartagena esta canción. Que hemos grabado, que ha quedado muy bonita. Subiendo hasta el Parque Torres, podrás divisar su cuerpo abrazado por los montes, azul cielo, sol de fuego, preñada de corazones. Son tus gentes, es tu pueblo, con miles de estrellas brillando en tus noches, se peina la luna sobre el mar, y al día gaviotas recorren tu cielo a un vuelo de libertad. Cartagena marinera, novia del Mediterráneo, el mar que abraza tu cuerpo te besa con verdes labios. Narara, narairararara. Cartagena milenaria, de luchas, paz y quebranto.